y sean bienvenidos al cuarto capítulo del curso de física. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre fundamentos de topología. Vamos a introducir lo que es un espacio topológico y algunos conceptos. La topología es una rama de las matemáticas que se dedica a estudiar aquellos cuerpos geométricos que permanecen inalterados tras transformaciones continuas. Esto es un bueno, y las propiedades que permanecen inalteradas tras estas transformaciones. Es una definición un poco abstracta, pero básicamente vamos a la etimología de la palabra. Logía significa estudio y topos significa lugar. Así que realmente lo que estamos estudiando es, pues por así decirlo, lugares, pero más no tanto desde una versión física como tal, sino desde una versión más abstracta. Así como lugares también estudiaremos, así decirlo, formas. Pero bueno, no me quiero entretener mucho con esto y sin nada más que decir, comenzamos. Empezaremos definiendo lo que es un espacio topológico, que va a ser el objeto de estudio de la topología. Y un espacio topológico no es más que un conjunto al cual llamamos X, el cual está dotado de una propiedad llamada topología, que esta refiere un poco, bueno, a cómo es la estructura de este conjunto. Un mismo conjunto puede tener diferentes topologías y dependiendo de cuál tenga, tendrá una estructura o tendrá otra. Bueno, para empezar, ¿cómo definimos una topología? Bueno, pues una topología ha de cumplir las siguientes tres características. Y es que tanto el conjunto vacío como el propio conjunto al cual dotamos de esta topología han de pertenecer a esta topología. Es decir, la topología también es un conjunto que tiene que tener a estos dos incluidos. Luego, si cogemos dos elementos, A y B, pertenecientes a la topología, la intersección de estos también ha de pertenecer a la topología. Y por último, diremos que si tenemos una selección arbitraria de conjuntos C, los cuales pertenecen a la topología, su unión también pertenecerá a la topología. Es importante remarcar que la topología, como tal, es un subconjunto del conjunto de potencias del conjunto al cual dotamos de esta topología. Y existen, como ya he dicho, diferentes tipos de topología, pero de momento nos vamos a centrar en una muy concreta, y es que el conjunto con el que, bueno, los conjuntos con los que vamos a estar trabajando van a ser o bien el cuerpo de los números reales, o bien lo que definimos como un RD. Un RD no es más que el producto cartesiano de un número D de conjunto, o sea, del conjunto R. Es decir, producto cartesiano de veces R. Que esto, al menos en física, lo utilizaremos bueno, lo utilizaremos de muchas maneras, pero la más común va a ser representar las diferentes dimensiones del espacio, ya que nosotros podemos hablar de algo que tiene una longitud, ¿de acuerdo? De una única dimensión, lo cual esto, por así decirlo, es un segmento de la recta real. Luego, si esto sería R como tal, si estuviéramos hablando de R2, es decir, R2 como R producto cartesiano con R, en este caso, pues cruzaremos perpendicularmente dos rectas reales. ¿Vale? Y esto antes teníamos, cuando solo teníamos una recta, teníamos una colección infinita de puntos a lo largo de esta recta. Este, por ejemplo, podría ser el 0, aquí el 1, aquí el 0,5, etcétera, etcétera. Una colección infinita de puntos, pero eso en una única dimensión. Ahora, al cruzar las dos rectas, vamos a tener una colección de puntos, los cuales vivirán, si antes en una recta, pues ahora en un plano. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una coordenada X, la que sea, por convención, cuando hablamos de R2, lo que tenemos son coordenadas, hay un elemento que pertenece a R2, ¿vale? Que tiene coordenadas X, las cuales hacen referencia a la longitud, e Y, que hacen referencia a la altura. ¿De acuerdo?
Y normalmente pues estos conjuntos se llaman eso, son conjuntos X, E, Y, que ambos realmente lo que son es los números reales, uno en una dirección y otro en otra dirección perpendicular a este. Entonces, si un punto arbitrario, por ejemplo, este de aquí, pues va a estar posicionado, tendrá una coordenada en esta recta que denominaremos X y otra coordenada en esta otra recta que denominaremos Y. Y al final todos los elementos de R2 pues serán diferentes puntos a lo largo de este plano, que pueden estar localizados donde sea. Luego también lo más común que utilizaremos será el volumen R3. Es decir, tendremos tres coordenadas como en la vida normal, que, bueno, que hay tres dimensiones, que van a ser pues, una dimensión de longitud, una dimensión de anchura y una dimensión de altura. Por convención, se le llama a este eje, va a ser el eje que represente las X, este otro el eje que represente las Y, y este el que represente las Z. Y bueno, en cualquier punto que esté metido en este plano, ¿vale? Con una coordenada Z, una coordenada Y, X, perdón, y una coordenada Y, las que sean, pues la representaremos como eso, como si antes teníamos un par ordenado X, Y, ahora tendremos tres que serán X, Y y Z. Y entonces, ahora vamos a proceder a definir las topologías que se denominan estándar dentro de los diferentes RD. Definiremos la topología estándar en RD de la siguiente manera, y es que utilizaremos primero el concepto de bola, que es que si tenemos para todo X, o sea, cualquier elemento perteneciente a este conjunto RD, de manera que para todo R perteneciente a los reales positivos, siendo que definiremos los reales positivos como aquellos números reales tales que X sea mayor que el 0. Bueno, pues tendremos eso, un elemento X perteneciente al conjunto RD y otro elemento R perteneciente a los reales positivos. De manera que definiremos a esta bola un poco, como una serie de elementos que llamaremos Y, que también pertenecen a RD, tales que la raíz cuadrada de la suma desde I igual a 1 hasta D de la resta de estos elementos, de los diferentes componentes de este elemento I, claro, habrá una componente por cada dimensión, menos la componente de la misma dimensión del elemento X, que es en el cual centramos la bola, que se me olvidó especificarlo aquí, es bola de radio R centrada en un punto X. Bueno, pues esta diferencia la elevamos al cuadrado y luego le haremos la raíz. Y esto ha de ser menor que esa cantidad que hemos denominado R. Esto al final lo que va a representar, pues es, si nosotros tenemos aquí, vamos a trabajar en, por ejemplo, dos dimensiones. Pues si tenemos un punto que sea X aquí, pues definiremos a eso, a la bola de radio R centrada en X, como un subconjunto que estará a una distancia R, será esta de aquí, ¿vale? Que tendrá pues una forma de bola. Y todos los elementos que estén aquí dentro son los diferentes IE. Bueno, pues esa va a ser nuestra primera definición. Y luego también diremos que si tenemos un elemento A perteneciente a esa topología, estándar en RD, como que para todo punto P perteneciente a este elemento A, existe un R perteneciente a los reales positivos, de manera que la bola de radio R centrada en P pertenecerá a este conjunto. A continuación introduciremos los conceptos de
abierto y de cerrado. Bueno, un abierto es un subconjunto del conjunto de nuestro espacio topológico si para todo X incluido en este subconjunto existe una bola de radio R centrada en X que pertenece a ese subconjunto. O sea, pertenece no, que es subconjunto de ese subconjunto. Y luego diremos que un conjunto C perteneciente al conjunto X es cerrado si la diferencia de, no lo escribí, de X con C es un abierto. Una manera gráfica e intuitiva de ver esto es la siguiente. Y es que diremos que nuestro conjunto abierto, pues si denotamos aquí como nuestra bola, pues, un subconjunto, vamos a suponer que todo esto es X, ¿vale? Y este es nuestro abierto U. ¿Vale? Pues será abierto si lo que está incluido es todo el conjunto, salvo lo que se llama la frontera, que ahora veremos lo que es. Y luego, si incluimos toda esta parte de aquí ya, ¿vale? Pues ahí ya sería un abierto. De hecho, podemos hacer la distinción entre bolas abiertas y bolas cerradas de la siguiente manera. Y es que, como hemos dicho, una bola centrada en X, pues será eso, pues un conjunto de pues, los X pertenecientes a, pues, al conjunto en el que estemos trabajando, un RD, por ejemplo, de manera que lo escribí mal. X, aquí es Y. Decía yo los conjuntos de aquellos Y es tales que el cuadrado de sus componentes menos las componentes del punto en el que las centramos elevados al cuadrado y hacemos la raíz cuadrada, esto es menor que un número R. Bueno, pues R es un real positivo. ¿Vale? Esto sería si fuera una bola abierta, pero si la hiciéramos cerrada, es decir, que incluyéramos esa fronterita, pues lo que haríamos sería que fuera menor o igual a R. Ahora definiremos lo que es un punto de acumulación. Y es que un punto sea un subconjunto S del conjunto X, diremos que X es un punto de acumulación si para cualquier subconjunto abierto U, al cual pertenece X, tenemos que la intersección de S con ese subconjunto U menos la X es distinta del conjunto vacío. Y es con esto que podemos definir los siguientes conceptos que son muy importantes. El primero es el de clausura. Si decimos que eh, para un conjunto A tenemos A con una prima, siendo que esta A con prima es el conjunto de todos los puntos de acumulación de A, ¿vale? Pues la clausura se definirá como esta parte de aquí y será la unión de A junto con los puntos de acumulación. Y con esto es con lo que definiremos la ya mencionada frontera. Frontera. La cual se definirá de la siguiente manera. Y es que definiremos a la frontera de un conjunto A, ¿vale? Donde, bueno, A es un subconjunto del conjunto que forma nuestro espacio topológico. Su frontera se definirá como lo siguiente. Como la clausura de... No sé por qué puse ese. La clausura de A intersectada con la clausura de X sin A. Y esto va a ser igual a pues, la clausura de A sin
el interior de A. Donde la clausura lo que nos va a representar es pues aquellos puntos que están incluidos dentro de todo lo que es A, porque el conjunto, el subconjunto A, pues bueno, pues le falta los puntos que están en la zona más externa de, el cual si los unimos a A, pues ya tenemos su clausura. Es decir, todo el entorno de nuestro haciendo A, un conjunto, pues todo ya sería la clausura. Y luego la frontera, pues sería solo esta parte de aquí, que es el borde del conjunto. Y entonces es que si le quitamos al interior de a la clausura de A, o sea, si cogemos A más su parte de fuera y le quitamos su interior, es decir, lo que está dentro, pues con lo que nos quedamos es con el borde, que es eso a lo que se le llama la frontera. Y ya para terminar con esta parte, veremos lo que es el complemento de un conjunto. Es decir, si nosotros tenemos nuestro espacio topológico X y eso pues A es un subconjunto de X, llamaremos el complementario de a todos aquellos miembros del conjunto los cuales no son A. Esto es el complemento. Luego, para definir, vamos a ver, ahora definiremos una topología a partir de una topología ya dada. Y es que tenemos nuestro conjunto X con una topología que, bueno, llamaremos topología en X. Y ahora si queremos definir una nueva topología en un subconjunto de esta X, llamémoslo Y, subconjunto de X, pues la forma de inducir esta nueva topología, ¿vale?, será la siguiente. Y es que diremos que la intersección, o sea, definimos esta topología como la intersección de un abierto con Y, donde el abierto pertenece a la topología anterior. Siendo además que esta nueva topología de Y es como un subconjunto del conjunto potencia del conjunto Y. Como habíamos dicho que la topología en X pues era lo mismo, un subconjunto del conjunto potencia de X. Bueno, y ya tenemos nuestro nuevo espacio topológico, ¿vale? Y si quisiéramos, pues por algún motivo, que lo vamos a, lo vamos a necesitar en un futuro, deducir una nueva topología basándonos en que lo que queremos es hacer la topología de el producto cartesiano entre dos conjuntos, pues esa nueva topología se construirá de la siguiente forma. Y es que tendremos un abierto el cual pertenece a esta nueva topología, el cual definiremos de la siguiente manera. Y es que para todo punto P, pues igual a eso, al par ordenado X, y donde pues X pertenece al conjunto X e Y pertenece al conjunto Y. Para cualquier punto P, X, Y, perteneciente a este abierto, el cual es subconjunto del producto cartesiano entre los dos conjuntos X e Y, pues tendremos lo siguiente. Y es que existe un S perteneciente a la topología de X, a razón de que X pertenece a ese subconjunto S, y diremos que existe un abierto T, subconjunto T, cual pertenece a la topología, o sea, la topología de Y, de manera que, bueno, pues este Y va a pertenecer a T. Y eso a razón de que el producto cartesiano entre S y T es un subconjunto del abierto U.
Ahora hablaremos brevemente de lo que es la inducción matemática, que no es más que uno de los métodos de demostración que hay. Y este consiste en lo siguiente, y es que sea P de n un predicado donde n pertenece a los números naturales, de manera que pues P de 0 es verdadero, P de 1 es verdadero, P de 2 es verdadero, y así sucesivamente. Si quisiéramos demostrar que este predicado se cumple siempre, es decir, en un caso késimo, ¿vale? Donde pues para todo k perteneciente a los números naturales, nos basta con demostrar que el, el caso k más 1 es verdadero. Entonces, la analogía que más se suele utilizar es pues una serie de fichas de dominó puestas una con la otra. Supongamos que esto sigue un montón. Y bueno, pues este sería el caso 0, el caso 1, el caso 2, 3, 4, 5. Este pues ya sería el caso K y este el caso K más 1. Y bueno, esto puede seguir. El caso es que cuando nosotros tiramos una ficha de dominó y esta cae encima de otra, esta segunda ficha hará caer a la siguiente y esta a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, este método consiste en demostrar que, bueno, pues si la ficha K más 1 está cayendo, eso quiere decir que ya ha caído la ficha K. Y si esto es para cualquier K perteneciente a los números naturales, entonces pues esta afirmación será correcta siempre. Y así es como se demuestran las cosas por inducción. Y es ahora que hablaremos de las sucesiones, los cuales son pues, un concepto muy importante en las matemáticas. Y estas se definen como una secuencia de números u otros objetos matemáticos relacionados entre sí, que tienen, pues, se suelen representar con una letra y un subdígito n. ¿Vale? Y no es más que una aplicación que coge un número natural y te devuelve un objeto de algún espacio topológico, bueno, o de algún cuerpo, o de algún, bueno, de algún espacio topológico, no, de algún conjunto, perdón. Y lo que puede ser un cuerpo, un anillo, lo que sea. Un ejemplo, pues, podría ser, por ejemplo, el decir, pues, a n es igual a n. Esta sería una sucesión que, bueno, que si yo cogiera el a1, lo que me da es 1. Si yo cojo el a7, lo que me da es 7. O puedo hablar de otra sucesión, la cual, pues, tiene la forma pues, 2m más 1, donde si yo cojo, pues, el b0, lo que me da es 1, el b1 me devuelve 3, el b2 me devuelve 5, y bueno, y esto es más o menos el concepto de una sucesión. Las hay más complicadas, bueno, más simples no, porque yo creo que esta de aquí es la más sencilla de todas, pero bueno, existen diferentes tipos. Esto es importante de mencionar que hablaremos, o sea, las utilizaremos más adelante, pero sí es cierto que es muy importante mencionar lo que es la convergencia de una sucesión, y es que cualquier sucesión Q, ¿vale? En un espacio topológico, o sea, esto mismo, Q, lo que tenemos ahí puesto, que va a un conjunto X, pues la convergencia no es más que decir que, bueno, que hacia qué número tiende cuando este n pues avanza hasta el infinito, hacia qué número va. Y si esa es la convergencia. Y si ese número es distinto de infinito, como en ninguno de estos casos va a ser, pero en el caso de que fuera distinto de infinito, sino que fuera un número, eh, ya sea real o lo que sea, o sea, un concepto que no se va al infinito, que irse al infinito se denomina como diverger, ¿vale? Y si no se va al infinito, es converger. Pues una sucesión en un espacio topológico que sea, converge a un punto que podemos llamar X, que el cual pertenece obviamente al conjunto X mayúscula, si, pues, para todo abierto, el cual pertenece a la topología, tenemos que
X pertenece a ese abierto y además existe un número n perteneciente a los naturales, tales que para todo n mayor que Sn mayúscula, tenemos que Q de n pertenece al abierto. Ahora hablaremos del concepto de continuidad. Y es que diremos que una aplicación f es continua. Bueno, primero, el tema de continuidad es que no, a la hora de llevarnos de un conjunto al otro, pues, yo qué sé, si aquí vamos de 1 a 2 en el conjunto X y luego a 3, pues que no haya un salto extraño. Es decir, que si de 1 nos llevaba aquí a 1 y luego nos llevaba a 2 y luego en el 3 nos lleva a 7000, pues no, pues ahí hay como un salto. Esto es más fácil verlo gráficamente más adelante cuando veamos el análisis de funciones reales, que, bueno, más adelante, próximamente, que de hecho, a la hora de analizar la continuidad, en estos casos, pues utilizaremos en términos generales una herramienta diferente. Pero bueno, el que una función sea continua quiere decir que, bueno, que no pega ningún salto. De hecho, la definición la mala definición de continuidad que se suele enseñar en los colegios y demás es que cuando tú tienes una función y va haciendo sus cositas por ahí, la tenemos representada, pues si estos son los valores que representa la X y estos los valores que representa la Y, pues esta relación la podemos representar como una curva que va por este plano. Pues una función será continua si no pega un salto de este estilo, que está viendo por aquí y luego se viene por acá, ¿vale? Se suele decir que una función es continua si la puedes dibujar entera sin necesidad de levantar el lápiz del papel. Que bueno, que no siempre es así el caso, porque hay funciones que son continuas y tienes que levantar el lápiz para dibujarlas. Un caso podría ser la función 1 partido x, ¿vale? Esta es un caso de una función continua, pero que si la dibujamos, la relación entre lo que vale la x y la y, al dibujarla, pues hará una cosa de este estilo. Ya en el próximo vídeo ya trabajaremos más con estos conceptos, de dibujar funciones y demás. Pero bueno, ahora lo que me interesa es definir como tal qué es la continuidad. Diremos que una aplicación es continua si cumple lo siguiente, y es que para todo abierto perteneciente a la topología del conjunto al que nos lleva la función, tenemos que la preimagen de ese conjunto pertenece a la topología del conjunto del cual venimos. ¿Y cómo se define la preimagen? Pues la preimagen se define como aquellos elementos X pertenecientes al conjunto de entrada para los cuales la función de X pertenece a este abierto. Y bueno, luego en el caso del espacio topológico RD con su topología estándar, ¿vale? Utilizaremos esa otra herramienta que se llama límite, que ya veremos en qué consiste cuando lleguemos a la parte de análisis de funciones de variable real. Y bueno, una herramienta bastante poderosa que utilizaremos a lo largo de, cada vez que utilicemos las herramientas del cálculo. Si no lo utilizamos directamente, utilizaremos algo que esté relacionado con el límite y, sorpresa, sorpresa, esto se usa en toda la física. No hay un solo momento en el que te escapes de ello. Y bueno, ahora también es importante introducir el siguiente concepto, que diremos que hay una función g, ¿vale?, que es biyectiva, donde g, pues eso nos lleva desde x hasta y. Y diremos que, o sea, las llamaremos homeomorfismo,
¿sí? Cumple lo siguiente, y es que G, no sé qué me pasa hoy, que nos lleva de X a Y es continua, y también lo es su inversa. Y bueno, los homeomorfismos son funciones que preservan la estructura en topología. Entonces diremos que si esto es así, la primera topología es homeomórfica a la segunda. Lo cual implica lo siguiente. Y ya para terminar hablaremos de dos tipos de espacios topológicos. Bueno, que los espacios topológicos tipo 1 son aquellos en los que si tenemos dos puntos P y Q distintos entre ellos, pues diremos que existe un conjunto U perteneciente a la topología para el cual pues el punto P no pertenece a U y el punto Q sí pertenece a U. Y luego las topologías de tipo 2 son aquellas en las cuales si dos puntos son distintos entre ellos, diremos que primero existe un conjunto U perteneciente a la topología al cual pertenece el punto P y luego diremos que existe un conjunto V también perteneciente a la topología al cual pertenece el punto Q. De manera que la intersección entre ambos conjuntos es igual al conjunto vacío. Y bueno, hasta aquí hemos terminado con este vídeo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo.